Los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos. Abrimos la ventana. Ahí tenemos 9 de julio, tenemos el centro de la ciudad de Buenos Aires. Una tarde que empieza a caer, Sí, cae estrepitosamente y mire lo gris que está, la Sí. verdad. Sí, totalmente. En Muy algún invernal momento- el escenario. En algún momento asomó el sol. Un solcito ratito. esperanzador en el mediodía, la verdad que hay que decirlo. Pero bueno, cuando arrancamos se veía un poquito ya Sí, el sí. último paso del sol. Queda un poquito de luz en la Un franja último superior rastro. de la Exactamente. pantalla, pero cada vez anochece antes, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, y la bruma en el fondo de los edificios. Sí. Además. Atención, porque hoy fue una jornada en la cual hubo mucha neblina. Sí, señor. ¿Eh? Mucha Y eso- niebla en las Sí, rutas. exactamente. Sí, Y que no mañana... estamos ni en Edimburgo ni en Londres, No. ¿no? Sigue siendo Buenos Aires. Y Bueno. mañana se espera también una jornada similar, digo, con esas características, teniendo en cuenta aquellos que tienen que transitar las rutas para ingreso y egreso también de la ciudad de Buenos Aires, a estar atentos a esos datos, porque se generan muchos inconvenientes en el tránsito. Bueno, nos metemos nuevamente en los temas que tienen que ver con este Congreso Nacional, en los proyectos en definitiva que también acaban de ingresar a la Cámara de Diputados y también al Senado. En muchos casos no son temas nuevos, son temas que ya se han discutido en este Congreso en otros momentos políticos, no muy lejanos. Hay que irse algunos meses para atrás, Sí. como un año nada más. Exactamente. Pero Seba nos tiene información sobre este tema. Sí, exactamente. Un año y medio te diría, Sí. porque se había avanzado con la participación plural y transversal de distintos bloques políticos en una media sanción a un proyecto de prevención de la ludopatía, principalmente en línea y enfocada en los menores de edad. Eso había sido el 27 de noviembre del 2024, un proyecto que se había cargado al hombro la coalición cívica con Maximiliano Ferraro, con Mónica Frade, que logró una base de consenso amplia, que logró 140 votos, pero que después pasó el tiempo, perdió estado parlamentario e insólitamente el Senado no recogió el guante, a pesar de que el peronismo, la oposición, contaba circunstancialmente con la mayoría política, pero Claro. había muchos intereses cruzados que terminaron condicionando el debate público de este tema, y ahora el Poder Ejecutivo busca de alguna manera reformular el debate, reescribirlo bajo sus propios términos, ¿no? Retomando algunos de los ejes de aquel proyecto, pero reduciendo otros de sus alcances, ¿no? Claro. Porque lo que se busca es prevenir y tratar este tipo de consumos problemáticos vinculados a los juegos de azar y a las apuestas, tanto en línea como presencial, con un combate frontal a las plataformas que explotan juegos de azar Sí. en línea que no están autorizadas, ¿no? Sobre el juego legal, pero no ataca el corazón del negocio de las plataformas legales. Y lo que dice la oposición es que no es un proyecto de prevención de la ludopatía, sino un proyecto de reafirmación del negocio del juego legal, que son plataformas que buscan captar, es lo que dice la oposición, ¿no? Captar a quienes apuestan en en las plataformas ilegales y Sí. llevarlos al circuito legal. Ahí, Seba, estaban interesantes Sí. esas imágenes que vimos al principio, antes Sí. de empezar con las placas, mientras vos empezás. Ahí están, esas imágenes. Esa es una tablet, ese Sí. es un celular. Los jugadores, los apostadores, los que sufren la ludopatía no tienen que trasladarse Claro. a ningún lado. Lo tienen Exactamente. en el bolsillo, lo tienen en la casa. En la casa, en ahí. el celular. A Ahí en el distancia de un Efectivamente. clic, Claro. probablemente no tienen que moverse ni del sillón, ni de la cama, ni de donde estén. Lo pueden hacer Sí. en el colectivo mientras se desplazan a sus lugares de trabajo. Digo, en otras épocas había que ir a un hipódromo, un bingo, Claro. un casino, y eso generaba, si se quiere, un desincentivo, porque bueno, había que generar un esfuerzo para llegar al lugar. Exacto. Ahora lo tenés muy fácil, de muy fácil acceso. En la mano, es parte Y, del cuerpo, una Por extensión supuesto, de la y mano. también la sobreexposición a las tecnologías digitales que inundaron la vida cotidiana y que reconfiguran nuestras formas de interactuar con la tecnología, nuestra subjetividad, también condiciona, ¿no? Porque hay un uso cada vez más extendido, cada vez más masificado de tecnologías digitales, de dispositivos Claro. electrónicos, una proliferación de la utilización de redes sociales, también una proliferación de estas plataformas de juego ilegal, que hacen que los menores tengan un acceso cada vez mayor
a este mundo de consumos problemáticos, ¿no? Y que no necesariamente en todos los casos terminen en cuadros severos o casos extremos, que por supuesto requieren de la emergencia en la respuesta institucional, sino también muchos casos que también generan consecuencias a nivel cognitivo y a nivel emocional, desconexión, aislamiento, todo tipo de enfermedades psiquiátricas como ansiedades, estrés y demás que hay que gestionar y que requieren y exigen una respuesta inmediata desde el Estado, ¿no? Sí, por eso aparece este proyecto, pero lo que dice la oposición es que no ataca el núcleo del negocio del juego legal que, digamos, se concentra toda la energía en erradicar las plataformas ilegales, pero se habilita un viva la pepa para la publicidad de las plataformas que sí están autorizadas por las autoridades competentes, que te pueden inundar de publicidad 24/7 los 365 días del año, y eso puede reforzar estos comportamientos adictivos, ¿no? Porque ¿qué es en definitiva la ludopatía? La ludopatía es un trastorno adictivo sin sustancia que funciona a través de un mecanismo de recompensa, ¿no? Que genera el cerebro a través de la liberación de un neurotransmisor, que es la dopamina, que es la que en definitiva refuerza estos comportamientos problemáticos o compulsivos del juego, ¿no? Entonces el diagnóstico ya lo dijimos, y acá tenemos en pantalla, en la siguiente placa, un textual de los fundamentos del proyecto. Dice que los datos disponibles evidencian patrones de recurrencia y frecuencia de uso que justifican la necesidad de fortalecer políticas preventivas, mecanismos de concientización y dispositivos de temprana intervención orientados especialmente a la protección de niños, niñas y adolescentes. Sobre la cuestión de la publicidad, lo único que dice el proyecto de la publicidad de plataformas legales es que el contenido de esas publicidades de ninguna manera tienen que estar asociados a los imaginarios de éxito personal o social, o que den la idea o sugieran la idea de una aceptación social de las personas que apuestan en línea. Solamente se limita a esa consideración, pero se sigue permitiendo, por supuesto, la publicidad de este tipo de plataformas o operadores de juego legal. Sí se busca erradicar, como decíamos recién, las plataformas que no están autorizadas por las autoridades competentes, y se proponen sanciones que van de 3 a 6 años para quienes organizaren o explotaren juegos de azar sin el debido permiso, y penas de 2 a 4 años a quienes faciliten apoyo logístico, ya sea a través de servicios financieros, tecnológicos o de publicidad, a quienes están explotando el juego ilegal. Y esto va de la mano de un conjunto de medidas como el bloqueo de dominios y limitación de los circuitos de pago de los operadores ilegales. Además, como decíamos, se prohíbe el acceso de menores a plataformas en línea de juegos de azar, y se introducen campañas de concientización y de sensibilización sobre los efectos adversos que tiene el juego patológico en la conducta de las personas. Puede generar consecuencias funcionales, ¿no? Claro. En el comportamiento social de los individuos. Y por último, fortalecer herramientas de articulación institucional con las provincias y con los organismos competentes, más allá de que las provincias son las que conservan el poder de policía para actuar frente a cualquier tipo de irregularidad. Es interesante que se propongan mecanismos de articulación entre nación y las provincias para poder hacer una respuesta más acabada y acorde a la urgencia del caso, y para prevenir y combatir la captación irregular de apuestas. Y por último, tenemos una última placa que tiene que ver con un tuit reciente de Maximiliano Ferraro. Yo no alcanzo a leer desde acá, pero de alguna manera lo que dice Maximiliano Ferraro, ahí tenemos, bueno, el gobierno manda un proyecto de ley con el título de prevención de la ludopatía, pero lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea. Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas, por esto que decíamos antes, de que persiguen el juego ilegal, pero dan rienda suelta a que los operadores que están dentro de la legalidad puedan seguir
machacando con publicidades día y noche, lo cual puede inducir a comportamientos patológicos, ¿no? De parte, sobre todo de menores de edad, que es la población más vulnerable y la que tiene más contacto con las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, sin dudas, ya también están planteando y fijando una posición, ¿no? Los diputados de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, seguramente también, obviamente también Mónica Frade, que fueron, principalmente Mónica Frade, aquellos que estuvieron trabajando y consensuando los distintos proyectos para poder tener la sanción aquí en la Cámara de Diputados. Sí, Mónica Frade, la mencionabas recién, había sido la titular de la Comisión de Prevención del Narcotráfico y de Adicciones, y ella fue la que se encargó de construir los consensos entre las distintas fuerzas que colaboraron a partir de la síntesis de distintas propuestas, que fue un trabajo bastante arduo, porque se partió de posiciones en algunas aristas divergentes, en otras coincidentes, y se logró una amalgama que permitió avanzar con esa media sanción, que logró un piso interesante, ¿no? De 140 votos, y ahora se busca reformular la discusión bajo nuevos términos, conservando algunas de las líneas rectoras de aquella media sanción, pero atenuando algunos de sus alcances. Exactamente. Bueno, recuerdo que en esa discusión en la Cámara de Diputados hubo el rechazo del bloque de la Libertad Avanza, el voto negativo de la Libertad Avanza. Los aliados del oficialismo, el PRO y la Unión Cívica Radical, se abstuvieron. Hubo muchas abstenciones. El PRO se y abstuvo, después el voto negativo de lo que fue Unión por la Patria. En ese momento Unión por la Patria ya estaba casi en 100. Exactamente. Casi en 100 diputados. El voto positivo, ¿no? El voto positivo, ¿no? De Unión por la Patria y de varios bloques estaba... Sí, Democracia para Siempre. Lo que era, no se llamaba Provincias Unidas, en ese momento se llamaba Encuentro Federal. Exactamente. Encuentro Federal cuando era más grande y en un momento cuando la coalición cívica tenía más escaños que los dos que tiene ahora. Sí, claro. Ahora, el giro repentino de todo este proceso tiene un gran protagonista que no forma parte de los firmantes de los proyectos anteriores ni nada, y es especialmente el episcopado, la Conferencia Episcopal Argentina y especialmente las autoridades de la Iglesia. Fue la Iglesia la que advirtió en varias oportunidades al gobierno de que quedara frenado el proyecto, la media sanción en el Senado, y además es otra de las que consideran algunos un eco también pre y post Deum, porque la presentación de este nuevo proyecto algunos lo vinculan con la reunión que se concretó esta semana que transcurrió entre el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y también el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En esa reunión la única información disponible fue que se encontraron para hablar de temas vinculados con el área metropolitana, pero efectivamente para la Iglesia ha sido un reclamo que ya lleva más de un año respecto al freno de la ley de ludopatía, y precisamente esto parece una respuesta a ese reclamo. Bueno, el anuncio lo hizo el viernes el jefe de gabinete, Manuel Adorni, respecto a este proyecto y a otros que iba a estar enviando a este Congreso Nacional y que finalmente llegaron en la jornada de hoy, primer día hábil después de los anuncios del ministro coordinador que fueron hechos por la red social Twitter. Vamos a ver si podemos compartirlo. Ahí. La idea de hacer un super RIE es porque muchas de estas industrias tienen márgenes muy, muy bajos, y nosotros competimos con países que, digamos, las casas matrices, cuando toman esas decisiones de inversión, estamos compitiendo contra países que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de lo que es instituciones y composición, digamos, impositiva. Entonces, y esto, como digo, apunta a el mediano y largo plazo, algo federal y que genere mucho más empleo, exportaciones, recaudación y demás. En particular, lo referido a las diferencias con el RIGI, el RIGI tenía una tasa de impuesto a las ganancias del 25%, este va a tener una tasa de impuesto a las ganancias del 15%.
El proceso de aceleración, de amortización acelerada es más acelerada en el Super RIGI, es 60% en el primer año, 20% en el segundo, 20% en el tercero. Después hay, exención de aranceles a la importación para todo lo que esté relacionado con la producción de lo que se tenga que producir. Hoy en el RIGI estas excepciones es básicamente para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura, entonces a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir. Después también tiene 0 de aranceles de exportación. También algo muy importante para las provincias que adhieren va a ser que no puedan cobrar ingresos brutos de más del 0,5%, y también va a ser que lo que es tasas municipales no se puedan cobrar, tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación. Bueno, ahí estaba el ministro Luis Caputo hablando de uno de los proyectos que ingresó hoy aquí a esta Cámara de Diputados conjuntamente con la ley del lobby. Son dos proyectos que se anunció por parte del jefe de gabinete y que hoy ingresaron a esta Cámara Baja. El caso de lo que decía el diputado, el ministro Caputo, tenía que ver con el Super RIGI. Ahí está el tuit del jefe de gabinete. En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley, y ahí nombra los 4 proyectos: la ley de ludopatía, el Super RIGI, la ley del lobby y el etiquetado frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin fue el mensaje del jefe de gabinete Manuel Adorni, ya anticipando las iniciativas que estaban ingresando al Congreso Nacional. Los dos que decíamos anteriormente, la ley del lobby y la ley del Super RIGI, aquí a la Cámara de Diputados. La ley de ludopatía y el proyecto de ley de etiquetado frontal, ahí va al Senado Nacional. Y a partir de allí empieza a moverse la estrategia del oficialismo. ¿Cuándo es el momento de iniciar estas discusiones? Todavía no se conoce, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados, a qué comisiones fueron girados los proyectos o van a ser girados los proyectos. Totalmente, que va a definir en gran parte los tiempos y también los votos que necesite el oficialismo para al menos conseguir esta primera etapa de conseguir un dictamen de mayoría. Me decían que entre mañana y pasado van a estar siendo definidos los giros de comisión para a partir de ahí delinear una estrategia que puede ser de corto plazo o de mediano plazo en caso de que se decida esperar para una actividad un poco más parsimoniosa para después del Mundial, ¿no? Claro, bueno, ahí es la primera definición, ¿no? Y la primera estrategia del oficialismo, aquí en esta Cámara de Diputados como en el Senado. ¿A qué comisiones va a ir la discusión? ¿Quiénes presiden esas comisiones? A partir de ahí empiezan a conocer de qué manera se va a ir desarrollando y cuál es el tiempo para la discusión en determinadas comisiones a partir de tener la mayoría en la comisión, ¿no? Y porque el otro punto también gira en torno a la naturaleza de los proyectos, ¿no? En el caso específico del Super RIGI, bueno, ya viene un antecedente que les permitió transformar en ley la primera versión. Hay que ver, en el caso del Super RIGI se van a poner a prueba 2 componentes. Uno, una lectura de la ley tal como ha sido hasta ahora y las razones para conseguir mayores beneficios fiscales para inversiones de otras actividades que las que ya han sido beneficiadas con la versión anterior. En el caso de la ley del lobby, bueno, nos encontramos con una propuesta que en muchos casos responde a una de las actividades políticas menos reglamentadas en todo el mundo y que tiene que ver con el cabildeo, con el lobby, con los intereses, con el choque de intereses en muchos casos y con los intereses para incidir en la decisión de políticas públicas. Bueno, se abre todo un gran debate al respecto de esta
esta nueva iniciativa, especialmente porque en una administración libertaria que busca en muchos aspectos desregular, en este caso hace todo lo contrario. Claro. Pone a prueba una iniciativa para regular el lobby. Bueno, muy bien. Sí. No, vos fuera de aire, Fer, me comentabas que hay un antecedente respecto de un proyecto presentado por Karina Banfi, que había recibido como giros de comisión la Comisión de Legislación General y la Comisión de Asuntos Generales, y de Asuntos Constitucionales. Para el proyecto de ley de lobby. Sí. Así que puede ser que vayan a esas comisiones. Si van a esas comisiones, son 2 comisiones con muchas posibilidades que vayan ahí. Son 2 comisiones que lideran diputados de La Libertad Avanza. Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, en Legislación General. De esa manera, La Libertad Avanza también marca el ritmo que va a tener por lo menos el tratamiento de la ley de lobby. Y en el caso de la ley del RIGI, bueno, me parece que va a tener que ir a presupuesto. Indefectiblemente. Sin dudas. Exactamente. También controlada por el oficialismo. Veremos si también es asuntos constitucionales. Totalmente. Se hace energía, porque muchos de las industrias comprometidas tienen que ver con el desarrollo de energías. También es controlada por el oficialismo, ¿no? A través del diputado Facundo Correa Llanos. Exactamente, que ha sido protagonista en la discusión la semana pasada en el recinto del proyecto de ley de zonas frías. Nos vamos a ir a la pausa. Seba, gracias por toda esta información. No hay de qué, Fer. Un gusto como siempre. Gracias. Claudio, lo mismo. Claudio, gusto, por favor. Nos quedamos un rato más. Por supuesto. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Esto es Pasos Perdidos, esto es Diputados Televisión. Gracias y enseguida estamos nuevamente con ustedes. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Nuevo bloque de Pasos Perdidos. Volvemos a abrir la ventana de Diputados Televisión. Estamos ahí en la 9 de julio y Avenida Independencia. Exactamente. También ahí el tránsito fluido, la tarde que va cayendo, ya anochece más temprano. Sí, totalmente. Un atardecer que se acelera, que bueno, ya no tenemos destellos de sol como teníamos hace una hora, así que me parece que al menos entre las 5 y las 6, cuando terminemos Pasos Perdidos, ya habrá caído la noche prácticamente. Exactamente, y en el fondo detrás de esos edificios que en primer plano que tenemos, en el fondo, la bruma ya está cubriendo los edificios del fondo, que no los deja ver. Esto quiere decir que también va a caer la bruma en el cierre ya. Me parece que sí. Quizás marque también el arranque de mañana. Exactamente. Bueno, nos metemos en la actividad política también, porque obviamente, sin lugar a dudas, lo que ha sucedido en la jornada de ayer, el Te Deum en la Catedral Metropolitana, la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el número 216. Sí, señor, 216. Aniversario número 216. Y el presidente Javier Milei, como dice ahí nuestro graph, participó del Te Deum del 25 de mayo. El desfile, la caminata, la tradicional caminata que hacen los presidentes desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. Exactamente. Y ahí, junto a casi todo el gabinete, podríamos decir. Primero porque no estuvo la invitación a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y no estuvo presente ni el ministro de Economía, Luis Caputo, porque estaba con un problema gripal, ni tampoco estuvo Sandra Petovelo, que está por estas horas en Roma. Esto tiene que ver también con la visita futura de León XIV a la República Argentina, el ingreso del presidente de la Nación, acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el saludo ahí con Jorge García Cuerva. Exactamente, con el arzobispo porteño, anfitrión de esta ceremonia, que, como ha sucedido en todos los Te Deums, es el encargado de recibir al mandatario cuando cruza la puerta principal de la catedral, a quien vemos que acompaña al presidente Javier Milei hasta que se siente en el sillón principal. Es al rector de la Catedral Metropolitana, al padre Russo, conocido ya durante la cantidad de años que le ha tocado ser rector de la Catedral Metropolitana y llevar adelante todo el funcionamiento protocolar que implica recibir al presidente en este Te Deum. Lo hizo con Mario Aurelio Poli y también lo hizo con Jorge Mario Bergoglio mientras fue arzobispo de la Catedral Metropolitana. El mismo protagonista, el padre Russo, rector de la catedral, y como vemos, acompaña al presidente hasta que finalmente se ubique en la posición principal. Mientras tanto, es el arzobispo porteño quien se va desplazando también para la nave principal de la catedral para comenzar la homilía después de los saludos especiales a todas las autoridades que están presentes. Bueno, un saludo muy emotivo vimos con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, todo Jorge lo contrario Macri, a lo que fue el Te Deum anterior, en donde, directamente le quitó el saludo. Un saludo también cordial vimos entre el presidente de la Nación y el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Vimos también en el transitar del presidente saludos con diputados nacionales, porque estaba Mercedes Llano, la vimos a la diputada Vázquez, el saludo con el diputado Zapata, el exdiputado, hoy secretario de Desarrollo de Desregulación, Alejandro Cacase. Así es. El saludo con Eduardo Lule Menem, también ahí se vio cuando iba transitando por el interior ya de la Catedral Metropolitana, el presidente de la Nación, y ahí está junto a el resto de lo que es a su espalda el Gabinete Nacional, ¿no? El Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí lo tenemos al Gabinete Nacional con los ministros, el ministro Kirchner, el canciller,
el ministro de Justicia, que exactamente, también, Juan Bautista Maíquez, el titular de la cartera de salud, sí. Mario Lugones también se podía divisar entre las primeras filas, los representantes de las 3 Fuerzas Armadas, los integrantes, sí. Los jefes de las 3 Fuerzas Armadas también, que acompañaron, como suele suceder en el traslado por el costado derecho de la comitiva que llega a la catedral, y una aclaración que hizo el propio Jorge García sí. Cuerva en un tono histórico, porque recordó efectivamente que en la mañana del 26 de mayo de 1810, quienes habían protagonizado el acta de creación del primer gobierno patrio, bueno, fueron hasta esa misma catedral a pedir precisamente que se organizara una jornada de acción de gracias por la creación del nuevo claro. Primer gobierno patrio. Subtitulado, bueno, esta ceremonia se hace a pedido del Poder Ejecutivo, hace ya 2 siglos que se realiza, y el subtitulado es eso: los invitados corren por cuenta de quien ha pedido la ceremonia, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso nos encontramos con esas figuras que el arzobispo García Cuerva saludaba. Eran todos claro. invitados definidos por la Casa Rosada. Claro, por eso ahí veíamos también al jefe de gabinete, Manuel Adorni, a la senadora nacional Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo. Vamos a compartir un fragmento de la homilía de Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. El mensaje que compartiré una vez más quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la patria, más allá de saber que luego algunas frases puedan ser tomadas de manera aislada para querer alimentar la fragmentación. Hoy también muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad. Desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida, y ya no tienen fuerzas para seguir, no pueden sostenerse en sus derechos tan postergados. Y no es cuestión de buscar rápidamente responsables, que con sinceridad y cada uno desde su lugar, un poco somos todos, sino en tomar conciencia que tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales. Porque nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. Bueno, ahí primera parte de Jorge García Cuerva, el mensaje atento del Poder Ejecutivo. Exactamente. Para que, a partir de las palabras de la Iglesia, respecto a cómo interpreta también la Iglesia Católica la situación social de la República Argentina. Y en este caso no hubo sorpresas, especialmente porque parte de los cuestionamientos que deslizó García Cuerva en su homilía no son otra cosa que los planteos que ya ha hecho la Comisión Episcopal Argentina en reiteradas oportunidades, fragmentos en muchos aspectos similares a los comunicados de la Conferencia Episcopal Argentina presidida por Marcelo Colombo, casi las mismas críticas que también han escuchado algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en boca de los representantes políticos de la Iglesia Católica Argentina, especialmente en este momento. Y el otro componente que, bueno, que fue parte también de una controversia pública hoy, que el presidente Javier Milei dijo que no estaba, que no le había parecido acertado que Jorge García Cuerva hablara de terrorismo digital en las redes. Bueno, García Cuerva también en este caso, para quienes vienen siguiendo la dinámica eclesiástica y el Vaticano, tampoco se encontraron con sorpresas, porque estas definiciones también fueron vertidas por el Papa León XIV en febrero. Como parte de sus declaraciones y de sus definiciones, esta fue uno de los puntos principales. De ahí se agarra García Cuerva para hacer esta mención dentro de su homilía.
Bueno, vamos a compartir otro fragmento del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires en el Te Deum en la Catedral Metropolitana. El actor del bien común, no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados. El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte, mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación. Porque terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio, donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar. El pueblo argentino es un pueblo de fe, un pueblo que a pesar de las crisis crónicas y dificultades constantes, sigue adelante y se pone la patria al hombro. De esa reserva espiritual heredada de nuestros abuelos brotan nuestra dignidad, nuestra capacidad de trabajo duro y solidario, nuestra serenidad aguantadora y esperanzada. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. Bueno, el monseñor Jorge García Cuerva hizo muchas referencias a el mensaje de el Papa Francisco. Exactamente. Y también al actual Papa, a León XIV. Exactamente. A lo largo de la homilía. Sí, dos referencias ineludibles para el arzobispo porteño, sí, sin perder de vista, bueno, que viene de haber afrontado, luego de haber sido designado al frente de la diócesis porteña por decisión del propio Jorge Mario Bergoglio, que decidió, bueno, trasladarlo desde Río Gallegos, donde había sido obispo durante mucho tiempo, a la ciudad de Buenos Aires, arzobispado porteño, que desde el 13 de marzo de 2013 tuvo un calibre inesperado, y especialmente fue porque Jorge Mario Bergoglio fue electo papa ese día en Roma, y de aquel momento, bueno, primero quedó el interrogante de quién quedaría al frente. Mario Aurelio Poli, que venía de La Pampa. Luego llegó el momento de Jorge García Cuerva, que venía de Río Gallegos, de Santa Cruz, y que le tocó, además, protagonizar una de las homilías que nunca habría querido dar, y que fue precisamente la que tuvo que oficiar después de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, y de este proceso que le tocó vivir a Javier Milei en un momento de inflexión. No solamente las exequias de Jorge Mario Bergoglio, sino la elección de Robert Prevost como su sucesor. En esos dos momentos estuvo Javier Milei, y parte de esos ecos se han sentido en estos días, Fernando, a partir de que la Casa Rosada finalmente desliza la posibilidad de que Robert Prevost, el Papa León XIV, pise territorio argentino en noviembre de este año y cumpla con un deseo que la muerte le impidió a Jorge Mario Bergoglio, y era volver a su terruño, volver a Buenos Aires después de dejar Buenos Aires a fines de febrero de 2013 para lo impensado, para ser transformado Papa. Bueno, vamos a compartir otro fragmento del arzobispo de la Catedral Metropolitana. República Argentina, noble patria, todos tus hijos te consagramos nuestros sudores, y nuestras manos no descansarán hasta que te veamos en posesión de tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad. Argentina, toma tu camilla. Es decir, no te olvides de tu historia, de los momentos en que parecía que no podías avanzar, de los próceres que te ayudaron a caminar, de los héroes que entregaron su vida por la libertad, de ese pueblo fiel que supo ponerse a los demás al hombro. Memoria agradecida y reconciliada por las raíces de la nación,
y por los que personalmente nos ayudaron y nos dieron la oportunidad de salir adelante. Esto nos hará más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados. Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche. Y hacia el final, Jesús le dice al paralítico: vete a tu casa, al hogar, a la familia, no como uno más, no como un número, sino como un miembro de la comunidad, protagonista de su vida, no como un objeto de beneficencia. Que Argentina sea casa, sea mesa familiar a la que se sienten todos sus habitantes. Vivimos tiempos complejos y por eso es necesario estar unidos y comprometidos con los más pobres. El llamado evangélico de hoy nos pide refundar el vínculo social y político entre los argentinos. Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan y entonces terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento. Hoy habló el presidente de la Nación, Javier Milei, con Radio Mitre, con el periodista Eduardo Feynman, y vamos a tomar un fragmento, agradeciéndole a la radio porteña, a Radio Mitre, este fragmento de lo que declaró el presidente de la Nación, Javier Milei. Que entiendo, digamos, la lógica del debate, la opinión, además lo hace de manera educada, no tengo nada de que quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate, me parece que eso es súper valioso. Yo creo que lo hace desde su posición, que además me parece absolutamente entendible. Digamos, hay posiciones que me parece interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate, digamos, de mediar en esta situación donde claramente entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera y muchas veces hay una parte que no juega limpio, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos al presidente Javier Milei. También vamos a compartir otro fragmento de Jorge García Cuerva, donde hace referencia, posteriormente vamos a también escuchar al presidente nuevamente en su diálogo con Eduardo Feynman en Radio Mitre, vinculado con el tema de la utilización de las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que decía en la homilía el monseñor Jorge García Cuerva. Unos escribas que estaban sentados mirando el esfuerzo de aquellos hombres y el milagro de Jesús, se pusieron a hablar y criticar, apoltronados en su comodidad y en sus seguridades. Viven de privilegios, alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer algo. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que en nuestra Argentina quieren dar una mano y hacer algo por la patria, con esfuerzo silencioso y paciente, sin estridencias, sin cámaras, pero con el compromiso de un pueblo que no se resigna a vivir mal, sin justicia y sin paz. Argentina, vos podés. Levantarse es signo de resurrección. Es un llamado a revitalizar la urdimbre del tejido de nuestra sociedad. Es ponerse de pie y caminar juntos venciendo la invalidez de la desesperanza que nos lleva a ser componendas rastreras, de la intolerancia que fermenta en nuevas formas de violencia, de la tristeza crónica que a veces se nos pega en el alma y nos hace creer que nunca vamos a salir adelante. Bueno, y estas palabras de Monseñor también fueron interpretadas en el reportaje por el presidente Javier Milei. Vamos a compartirlo. No es fácil
entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted, digamos, va a pasear por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma que después la gente se vincula. Twitter es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla. Si no le gusta, digamos, va y se baja de la red, no es tan problemático. Es decir, de vuelta, Eduardo, vamos a ponerlo en estos términos. Si a una persona no le gustara el estilo con el cual usted encara su programa, ¿cuál es el problema? Va y escucha otro, digamos, no es tan problemático. Entonces, me parece que, digamos, es una opinión, digamos, uno la puede compartir o no. A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación. Antes lo escuchábamos a Jorge García Cuerva. Se saludaron muy amablemente cuando se encontraron, cuando ingresó el presidente a la catedral. Se acompañaron, porque también se saludaron después de la homilía, y se acompañaron, García Cuerva lo acompañó al presidente al Cabildo. Exactamente. Como también un hecho poco usual en esta ceremonia. Un hecho muy poco usual, porque fue muy poco usual además que la presidencia decidiera organizar ese canto del himno nacional argentino frente al Cabildo de Buenos Aires dentro de lo ahí estamos viendo, la finalización. Ahí viene caminando del Te Deum. Exactamente, ahí lo vemos. Javier Milei, Karina Milei y García Cuerva. Exactamente. Junto con Abdala. Al lado de Abdala y al lado también del canciller Pablo Quirno. Ahí los vemos claramente al presidente subiendo al escenario montado especialmente en la entrada del Cabildo de Buenos Aires, el saludo, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, también el jefe de gobierno porteño, atrás Juan Bautista Maí, que es un momento de celebración patriótica en donde efectivamente estuvo presente el arzobispo porteño Jorge García Cuerva en este escenario tan inusual en donde en la primera fila estaban todos los miembros del gabinete, los que asistieron, y en la primera fila, en la derecha, Jorge García Cuerva. Bueno, ahí está la imagen del 25 de mayo, la catedral y posteriormente el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una nueva pausa, estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Ahí tenemos nuevamente la ventana, última vez del día de hoy que abrimos la ventana aquí en Diputados Televisión. Estamos en pasos perdidos, estamos cerrando ya lo que es, está cayendo la tarde. Sí, señor, últimas luces del día. Exactamente, y en el fondo que repetimos los edificios que atrás de todo ya no se ven en una tarde que me parece que la temperatura está descendiendo. Da toda la sensación de descenso de la temperatura. Bueno, hablamos a lo largo del programa de los 4 proyectos que han ingresado en las últimas horas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional. La ley de ludopatía, una ley de etiquetado frontal en el Senado, y aquí en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Superrigui. Lo escuchamos al ministro de Economía, Luis Caputo, y el proyecto de ley vinculado con una ley de lobby. Muchos años se ha hablado de este tema. Cantidades de años. Exactamente. De años. ¿Por qué? Bueno, porque hablar de lobby en muchos casos es hablar de cabildeo o es hablar de intereses privados sobre decisiones de políticas públicas. Claro. Es ley de gestión de intereses. En este caso, el nombre específico de la norma, bien lo estás diciendo Fernando Fracchelli, la norma es régimen de gestión de intereses. Esa es la propuesta que envió el Poder Ejecutivo en este proyecto para poder conocerlo, para poder bucear un poco dentro de sus consideraciones, hemos preparado este informe para poder recorrer un poco los principales puntos de esta iniciativa. Recordemos, es una de las iniciativas que ingresó hoy a la Cámara Baja, que lleva la firma del presidente Javier Milei, también de parte de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, y que forma parte, de uno de los mensajes del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, en este caso ingresando por la Cámara de Diputados para avanzar con esta iniciativa. En primer lugar, ¿cuál es el objeto? El objeto tiene que ver con regular, con poder ordenar y establecer cuáles son los requisitos y los procedimientos para regular el funcionamiento en el control de los intereses, de la gestión de intereses públicos y privados en el marco del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Ya vamos a ver con precisión a qué me refiero, cuál es el alcance de esta iniciativa. Pero la clave es buscar que quede garantizada la publicidad y también la transparencia y la integridad de estos contactos, de los contactos que realizan representantes de intereses privados sobre funcionarios y también sobre legisladores. Ahora vamos a entrar mucho más en detalle.
Los lobistas no tienen que venir de madrugada. Exactamente. No van a tener que venir de noche. Exactamente. Pueden venir ni llamadas furtivas, nada. ni emisarios. Ni hablar en código. Exactamente. Nada. Ni emisarios vidriosos, ni nada por el estilo. Bueno, este es un punto muy importante. Para poder comprender este funcionamiento, nos enfocamos en una de las partes más importantes del proyecto, Fernando, y que tiene que ver con las definiciones. El proyecto de ley lo que hace, en primer lugar, como suele pasar con proyectos de este tipo, muy ambiciosos para regular determinadas actividades, es avanzar en definiciones. Vamos a repasar en las siguientes placas las 7 definiciones que utiliza este proyecto para avanzar con la reglamentación del lobby, especialmente para definir la cosa. En primer punto, ¿a qué llama a gestiones de intereses? Bueno, la gestión de interés directamente por una definición de este proyecto de ley es definida como la actividad de promoción, representación que busque influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación y evaluación de una decisión pública. Mencionamos cada uno de estos aspectos porque cada uno de estos aspectos son centrales a la hora de tomar una decisión. No solamente su implementación, sino también la búsqueda de acuerdos para rechazar decisiones públicas anteriores y reemplazarla por otras. Esa es la primera definición. La siguiente definición, contacto de gestión de intereses. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, a todo tipo de comunicación que se establezca entre el sujeto obligado, y ahora vamos a hablar claramente por qué aparece esta figura, sujeto obligado. Bueno, porque forma parte de otra de las caracterizaciones que hace la ley y es muy precisa cuando habla de sujeto obligado. Bueno, en este caso se refiere específicamente al contacto de gestión de intereses, a todo tipo de comunicación que se concrete entre estos sujetos obligados por la ley para brindar informes y quienes se dedican a influir en la toma de una decisión pública. Vamos a la siguiente placa para ver esta otra batería de definiciones. Bueno, obviamente hablamos de comunicación, hablamos también del lobby, hablamos del gestor de intereses. ¿Qué es el gestor de intereses? El lobista, propiamente dicho. El lobista, el cabildero, es quien en esta definición es toda persona que jurídicamente inscripta lleva adelante, bueno, los planteos para que finalmente pueda incidir sobre el cambio de determinada política pública. El tema es que para poder hacerlo, ese gestor de intereses tiene que estar inscrito en un registro que crea esta ley y que lo que busca es precisamente que todos estos gestores de intereses no solamente queden inscritos, sino que además tengan que brindar informes. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito en otra parte de este informe. Hay otro punto muy importante y que tiene que ver con el beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final para el lobista? El cliente, quien contrata a este gestor de intereses para que finalmente pueda trasladar una inquietud sobre determinada política pública. En este caso vamos a ser puntillosos. Beneficiario final es para este proyecto de ley impulsado por la Casa Rosada como la persona humana o jurídica, porque en el caso de los jurídicos también les piden los estatutos para que sean registrados, personas humanas o jurídicas que resulten sustancialmente beneficiadas por el resultado de esta gestión de intereses. En algunos casos pueden ser empresas, en otros casos también pueden ser países extranjeros. Bueno, este es otro capítulo que también vamos a ver en este informe. Vamos rápidamente a la siguiente placa. Hablamos del sujeto obligado. El sujeto obligado es todo funcionario público que esté empleado o también, en el caso específico, asesor alcanzado por el deber de ser registrado en este registro que crea la ley. El punto central también que genera mucha intriga es cómo regular las gestiones del extranjero. Bueno, esta ley ofrece una respuesta a esto y es la tipificación de la figura de la gestión de interés extranjero. ¿A qué se refiere? A todo tipo de contactos, gestiones, llamadas y cabildeos que sean impulsados por un país extranjero. Acá el proyecto habla directamente de gestión de interés por cuenta, orden, dirección, control, financiamiento o beneficio de un principal extranjero. Y ahora vamos a la siguiente placa, porque en este término, que en el caso de prosperar será un término jurídico, la séptima calificación de definiciones de este proyecto es principal extranjero. ¿A qué le llama la ley principal extranjero? Bueno, le llama a todo Estado extranjero.
gobierno extranjero, partido político extranjero o empresa estatal extranjera o entidad controlada por un gobierno extranjero que decida contratar a representantes, a gestores de intereses para avanzar en el cambio, en el rechazo o en la profundización de una decisión política llevada adelante por el Poder Ejecutivo de la República Argentina. Estas siete definiciones son centrales a lo largo de todo el proyecto de ley porque, bueno, en este caso busca ponerle una caracterización a cada uno de los protagonistas del lobby, del cabildeo, de un sistema de contactos que funciona en muchos países del mundo y que además también tiene su debida reglamentación, salvo en la Argentina y en gran parte de los países de América Latina, que tampoco tiene una ley de lobby. Vamos rápidamente a la siguiente placa para ver el otro punto que estábamos hablando y que forma parte de este proyecto, y es la creación de un registro público de gestores de intereses. Este es el otro punto muy importante. Lo que hace la norma es crear un registro para que todos esos gestores, para que todos esos lobistas y también para que esos sujetos obligados se vean obligados, valga la redundancia, a inscribirse en este registro. La ley lo que hace es crear, en primer lugar, un registro obligatorio. Su objetivo es identificar a quiénes son los que llevan adelante las gestiones de interés. Inscripción obligatoria en forma previa para poder comenzar con las actividades. Si no se inscriben, en el caso de que prospere esta ley, no podrán llevar adelante estas gestiones de intereses. Y el otro tema, la vigencia de la inscripción. En la medida que tenga esta persona la inscripción en el registro, va a poder presentar un informe de lo que hace. Si no, no podrá. Y si es una figura jurídica, lo que decíamos antes, en ese mismo registro va a tener que presentar una copia del estatuto societario. Vamos rápidamente a la otra placa y que tiene que ver con lo que pasa específicamente con los sujetos obligados. Bueno, los sujetos obligados, acá vemos claramente que estamos hablando no solamente de los funcionarios, sino que en este caso los sujetos obligados que tendrán que registrarse en esta nueva iniciativa, que es el registro de gestión de intereses, empieza por el presidente de la Nación, continúa por la vicepresidenta, incluye al jefe de gabinete, a todos los ministros, a los secretarios, a los subsecretarios y a los directores nacionales de todo el Poder Ejecutivo Nacional. A eso se suma también todo otro funcionario que tenga competencia en la incidencia para tomar decisiones sobre cuestiones vinculadas a políticas públicas. Y el otro punto, por eso hablamos que no solamente afecta al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo. Todos los senadores y todos los diputados también son objetos obligados y deben inscribirse en este registro de gestión de intereses en el caso de que esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo prospere. Su primer punto de partida es aquí, en la Cámara de Diputados. Vamos a la siguiente placa. El otro punto, y que tiene que ver con las otras personas que están dentro de los sujetos obligados y que tendrán que inscribirse en el registro, bueno, tiene que ver además con las autoridades administrativas del Senado y de la Cámara de Diputados. Así que esto incluye a secretarios parlamentarios, secretarios administrativos. El otro punto también a funcionarios con rango no inferior a director nacional. Y atención, también incluye a los asesores vinculados de ministros, de secretarios, de subsecretarios y también de legisladores. Así que ese es un punto muy importante, poco advertido en esta iniciativa. Vamos a la siguiente placa. El otro punto es que el registro obliga a pasar informes, dos tipos de informes. Un informe tiene que ver con un detallado informe de cada una de las reuniones. A eso llama esta iniciativa con el contenido mínimo del registro. Acá estamos hablando de un registro público de gestión de intereses que en cada reunión, y acá viene un gran desafío que va a ser parte de un gran debate, Fernando, cada contacto de cabildeo tiene que tener fecha, hora, lugar, modalidad del contacto, sujeto obligado interviniente y también el organismo destinatario. Y además, el gestor de intereses intervinientes, casi como la firma del lobista. Vamos a la siguiente placa. El informe de cada una de las reuniones también tiene que incluir al representado, es decir, al cliente. También el objeto concreto de la reunión. Una síntesis clara
y suficiente de los asuntos tratados, quiénes participaron de las reuniones y el carácter propio o de terceros, colectivo, difuso o extranjero. Muy parecida esta parte, esta fichita, al registro de lobby del Senado de los Estados Unidos y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Cada una de esas reuniones tiene un registro, cada regalo también tiene un registro y también tiene una serie de particularidades como las que toma esta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a la siguiente placa ya para ir terminando el informe. El otro punto, hablamos del tema de la transparencia, la publicidad de esos registros. Bueno, esos registros, lo que plantea el proyecto es que esa información que forma parte de cada una de las fichitas que llenen quienes forman parte de este registro, tienen que tener carácter público y se tienen que publicar en formato digital y de manera gratuita. Hay dos tipos. Uno, la publicación inmediata, y lo otro, los reportes trimestrales. Los reportes trimestrales que tendrán que presentar cada uno de los inscriptos en el registro de gestión de intereses son trimestrales y obligatorios. Vamos a la siguiente placa y ya vamos terminando el informe. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los reportes periódicos se tiene que presentar un reporte trimestral con las actividades que son las siguientes: quiénes estuvieron, quiénes formaron parte, los contactos de gestión de intereses realizados en 90 días sin posibilidad de postergarlos, y también lo mismo que en el caso de los registros reunión por reunión: asuntos, expedientes, normas, políticas, contrataciones y decisiones. El otro punto también, otra vez, la necesidad de conocer quién es el cliente por cuenta y orden de quién se está llevando adelante, pero resumido en todas las operaciones realizadas durante los últimos 90 días. Y en ese contacto también tiene que estar la identificación si es una gestión gratuita u onerosa. ¿Por qué? Porque en el caso de ser gestiones gratuitas, bueno, la ley en ese sentido es mucho más permisiva. Otro de los puntos también: declaraciones juradas. Tienen que ser presentadas declaraciones juradas sobre la veracidad y la integridad de la información provista. Y uno de los puntos muy importantes, que muchos deben haber mirado con mucha velocidad. Esta es la última placa, la placa 14, y tiene que ver con las incompatibilidades. Bueno, las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilitaciones son las siguientes. En primer lugar, no van a poder actuar como gestores de intereses quienes desempeñen funciones públicas, es decir, que ningún funcionario público puede desempeñar este tipo de gestiones. Además, los sujetos obligados, estamos hablando del presidente de la Nación, vicepresidenta, ministros, secretarios, subsecretarios, hasta el cargo de director nacional, no podrán participar de ninguna actividad vinculada a la gestión de intereses, salvo que estén informadas de acuerdo a los lobistas que informen en cada detalle. Hay otro tema, hay una inhabilitación temporal para poder ejercer la posibilidad de registrarse en este sistema, y tiene que ver con que si alguien fue funcionario, tiene que esperar 2 años para poder ser aceptado en el registro de gestión de intereses. Y otro tema muy importante, lo decíamos hace instantes, la excepción. Quedan exceptuadas de la prohibición, especialmente quienes llevan adelante llamado gestiones difusas, que en realidad tienen que ver con intereses colectivos, que en muchos casos no tienen que ver con un resultado oneroso. Así que estos son los principales puntos de la iniciativa enviada hoy por el Poder Ejecutivo Nacional. El informe ha sido extenso, sumamos un datito, también incluye una serie de penas. Todas las penas están directamente vinculadas con inhabilitaciones a este registro que se crea a partir de la ley, pero siempre dentro de esta iniciativa. Una forma de regular el lobby y también el cabildeo y el rol que tienen los funcionarios nacionales y legislativos en esta práctica. Bueno, gracias Claudio, porque es un tema sumamente interesante. Se ha hablado mucho tiempo de la necesidad de discutir una ley de lobby en la República Argentina. Sí, hay proyectos presentados, hacíamos hoy referencia, uno que presentó la diputada Karina Banfi, acompañado por varios diputados de la Unión Cívica Radical, y que claro, no fueron tratados, perdieron el estado parlamentario. Me parece que pueden llegar también a empezar a resurgir en esa comisión cuando tengan que discutirlos,
proyectos presentados por otros Pero diputados absolutamente, nacionales, no le quepa la menor duda. Y Que empezar a buscar modificaciones Totalmente. también. Sí, lo que pasa es que en todos estos años lo novedoso es que sea el Poder Ejecutivo el que finalmente busque regular esta práctica, que incluya también a los más altos cargos del Poder Ejecutivo Nacional, que también incluya a senadores y a diputados. Eso sí lo hemos visto en otras iniciativas presentadas. En los últimos 20 años hay por lo menos 15, 20 iniciativas presentadas por distintos espacios que nunca habían prosperado. Hay que ver en este contexto. Indudablemente se trata de un examen central para la práctica política, también para la práctica legislativa. La pregunta es cómo sacarlo de la zona gris para poder reglamentarlo. Seguramente nos vamos a encontrar con la mención de casos internacionales en donde realmente han podido y en donde para hacerlo funcional también tiene que ver con otra parte, que es lo que mencionábamos al final. Los castigos para quienes incumplen esta norma, que lo que busca no solamente es tratar de recuperar lo mejor de las buenas costumbres del lobby, sino tratar de aplacar el otro costado, las malas costumbres del lobby que se multiplican muchísimo y que en este contexto, como lo veníamos diciendo, en las últimas décadas ha suscitado la presentación de distintos proyectos. Bueno, debate abierto en el Congreso Nacional, debate abierto sobre este tema en la Cámara de Diputados. En las próximas horas ya vamos a saber bien a qué comisiones fueron giradas este proyecto de ley de lobby para que inicie su tratamiento en la Cámara Baja. Venimos del fin de semana largo, venimos de lo que fue el feriado del 25 de mayo, datos que tienen que ver con el movimiento turístico. Esto tampoco lo vas a ver en los medios tradicionales. Publicó en la jornada de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, retuiteando un mensaje de Javier Lanari, que es el secretario de medios de la Presidencia de la Nación. Dice, dado el feriado del 25 de mayo, movilizó a más de 1,4 millones de personas por todo el país, destacando ese movimiento importante de gente que circuló por toda la República Argentina. Exactamente. Lo que sostiene Lanari en su cuenta es que es un incremento del 9,1% respecto a la misma cifra del año pasado. Claro, exactamente. Bueno, y destacado obviamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, retuiteando los datos oficiales sobre los movimientos turísticos durante este fin de semana. Bueno, le ponemos punto final a Pasos Perdidos del día de hoy. Claudio, gracias. Un gusto, como por siempre. Toda esa Muchas información. Gracias a vos. Y usted también, gracias por estar ahí.